que afecta al desarrollo cerebral, ¿ok? Y si nosotros hablamos que es una condición, pues este tipo de condiciones tienen una relación a muchos factores. Cuando hablamos específicamente de la afección del desarrollo del cerebro, hay una estrecha relación con la manera en la que una persona percibe y socializa con los demás. Este grupo de personas con este trastorno van a tener esas, se puede decir, peculiaridades muy puntuales en socializar con los demás. Y no solamente eso, ¿no? Hablamos también de que a través de esa dificultad de socialización se tiene una interacción social muy limitada, la comunicación es bastante limitada, pero esto es lo que dice la teoría. No todos encajan exclusivamente a esto que estoy mostrándoles. En algunos es de una manera, en otros de otra manera. Siempre mirando al ser humano como un ser único. Somos únicos, creados por Dios, y aún en medio de una condición como esta o una patología, las reacciones o las interacciones del ser humano no pueden generalizarse, siempre van a ser eh, adaptadas a cada persona, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de los diagnósticos de este trastorno, esta condición, generalmente se da a partir de los 3 años, ¿ok? En algunos casos a los 5 años, dependiendo. Y lo que se ve últimamente es que cuanto más temprano se pueda hacer el diagnóstico, mejor abordaje se va a tener, ¿no? Yo conversaba con una mamá que tiene a su niño autista y ella me decía que pasó por muchas dificultades para que finalmente le den un diagnóstico. Y en medio de esta angustia de buscar cuál es la situación, qué es lo que tenía su niño, ella empezó a investigar y aprender de la necesidad que tuvo. Y ella me decía que el pronóstico que se le daba, y muchas veces dado por profesionales, era un pronóstico muy triste, entre comillas, ¿no? Desde que nunca va a salir de esto o es un problema pues que tienes que cargar por el resto de tu vida, ¿no? Vas a tener a un niño que no va a crecer en el tema de crecimiento o una persona que nunca se va a casar. Y nosotros ahora podemos ver que estas situaciones se manejan de distinta manera. Por eso es importante el abordaje, ¿no? Cómo es que se presenta esta situación y cómo vamos a la causa, vamos a un diagnóstico pronto para poder recibir la ayuda interprofesional, porque esto no se trata solamente de un profesional que debe ayudar, sino es un conjunto de profesionales que nos pueden ayudar. Y esto, cuando nosotros nos centramos en este trastorno, estamos hablando de que va a haber definitivamente un deterioro en la comunicación, tanto verbal y no verbal, dependiendo del grado que se presente. Hay un deterioro en las relaciones sociales, hay problemas para procesar información, sobre todo aquello que proviene de los sentidos, y bastante sensibilidad, y por supuesto los patrones de comportamiento que muchas veces están como respuesta a un momento o una situación no solo estresante, sino asociada a algún tipo de alimentación. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, ¿qué nos dice la epidemiología? A mí me llamó la atención estos datos y son alarmantes. No estamos hablando que esta estadística nos dice que estamos hablando que la proporción es 36, uno de cada 100 niños tiene a nivel mundial este trastorno según la Organización Mundial de la Salud, pero en esta data última que han proporcionado, nos muestran que uno de cada 36 niños menores de 8 años fue diagnosticado con este trastorno
en este último tiempo. Entonces, fíjense cómo se va incrementando la prevalencia. No es un tema que podemos cerrar los ojos y decir, bueno, esto le pasa solo a algunos. Esta epidemiología nos muestra que la incidencia se está dando con mayor frecuencia. ¿Qué hacer frente a eso? Tenemos que ver y mirar qué es lo que sucede cuando ya se tiene el trastorno. Y definitivamente, si ustedes han escuchado, existe una relación directa entre el intestino y el cerebro. Si hablamos que hay un trastorno que afecta el desarrollo cerebral, pues va a tener una relación directa con el problema intestinal. Entonces, esta relación nos hace ver que el 90% de personas diagnosticadas va a tener algún problema de deficiencia enzimática. Esa deficiencia enzimática les va a impedir que se puedan desdoblar adecuadamente las proteínas. Y esta es una afección que ha sido asociada directamente al tema alimentario. Y hablamos de la reacción a no tener la enzima en cantidad o en funcionamiento o en calidad de funcionamiento para desdoblar esta proteína de la leche, que es la caseína, o la proteína del trigo, que es el gluten. Entonces, al tener esta dificultad, la persona que ya tiene este diagnóstico, pues podemos mirar que existe un problema que ya lo tiene como parte de este trastorno. Ahora, no todos lo van a tener en la misma proporción, ¿no? La enzima causante de esta reacción frente a la proteína de la leche es la dipeptidilpeptidasa 4. Esa es la que permite que no se pueda hacer el desdoblamiento. Cuando nosotros consumimos una proteína, cualquier tipo de proteína, esta, por acción de la enzima proteasa, se va a dividir en moléculas de péptidos pequeños. Pero este péptido pequeño también necesita otro tipo de enzimas que son las peptidasas. Y esa enzima dipeptidilpeptidasa 4 es la que no permite que haya esta acción. Por lo tanto, va a haber un problema de, no es intolerancia, aquí hablamos de alergia. Una cosa es intolerancia y otra cosa es alergia. Y a mí me gustaría que se tenga bien claro esto. Cuando hablamos de alergias, hablamos alergias a la proteína del alimento. En este caso, la proteína de la leche, que es la caseína. O la proteína del trigo, que es el gluten, ¿no? Pero cuando hablamos de intolerancias, la intolerancia es al carbohidrato de la leche, al carbohidrato del producto. Entonces, las reacciones son distintas. Una tiene componente inmunológico, el otro no. Entonces, hay jóvenes que sí van a presentar, teniendo el diagnóstico de autismo, sí van a presentar intolerancia a la lactosa. Pero en este caso, la mayoría, como aquí nos dice la estadística, que el 90% tienen algún déficit enzimático, lo que vamos a tener es la alergia a esta caseína o la alergia a este gluten. ¿Okay? Ahora, también existe alguna reacción con los carbohidratos. Y estamos hablando de las amilasas, que son otras enzimas que van a digerir los carbohidratos. Y específicamente hablamos de la relación con los carbohidratos simples, como azúcares, como fructosa. Y hablar de fructosa, muchas veces lo asociamos a la fructosa de la fruta. Y entonces, si la mala interpretación nos dice, bueno, entonces no debo comer fruta, mucho cuidado, porque la fruta, claro que tiene fructosa, pero no solo tiene fructosa. Lo importante es que la fruta consumida con su totalidad, además de fructosa, vamos a tener una buena cantidad de vitaminas, vamos a tener una buena proporción de fibra que la hace un alimento bueno.
Distinta situación es cuando se extrae la fructosa para ser introducida en la industria alimentaria en todos los productos procesados. Esa fructosa sí tiene una relación directa con hígado graso, con hiperactividad y está asociada en este caso con las reacciones de las personas que tienen autismo, con las crisis que tienen las personas con autismo. Entonces, allí vamos a un poquito mirar muy bien. Ahora, también existe algunos déficits de la lipasa cuando hablamos de quién digiere a las grasas. Las lipasas son las enzimas que nos ayudan a digerir la grasa. ¿Ok? No hay muy estrecha relación, pero en algunos casos se presenta. Y en los casos que se presenta, vamos a ver pues que en las heces de los jóvenes con este diagnóstico vamos a tener grasa. ¿Ok? Entonces, esta asociación de ver cómo se comporta o qué sucede en presencia de este diagnóstico, desde la mirada nutricional, tenemos que entender. ¿Ok? Dicho esto, lo que podemos también mirar es que se puede identificar problemas directamente asociados con la digestión, porque si hablamos de un déficit enzimático, pues hay una estrecha relación con problemas relacionados con la digestión. Y esto va a presentarse a través de distintos síntomas, ¿ok? Lo que la estadística y la ciencia nos muestra, nos hace ver aquí nuevamente que no hay un estándar para todos o no hay síntomas para todos los diagnosticados. Y te dice estadísticamente que de un 23 a 70% los niños con el trastorno van a tener problemas de digestión. Ah, o sea que todos estos síntomas no les da a todos. No. Algunos en un 23%, algunos en un 40%, otros tienen un 70%, son los que más síntomas gastrointestinales van a tener. Entonces, de allí la necesidad de mirar a las personas con este problema como un ser individual, cuando es alguien que debe ser mirado, tratado, apoyado de acuerdo a qué es lo que está presentando y no generalizar, ¿ok? Presencia de gases generalmente van a tener la mayoría, ¿ok? Presencia de alimentos en las heces es por una falta de producción enzimática, no hay una buena digestión y se va a ver esto en las heces. Presencia de grasa en las heces es cuando no tienen la enzima lipasa. Las anormalidades conductuales tras un consumo de alimentos, estos que acabamos de mencionar, que son los famosos péptidos opiáceos, ¿no? Estos que no están desdoblando la proteína, en este caso, perdón, estamos hablando de el DPP4 que acabamos de mencionar. Entonces, es importante que nosotros estemos mirando, ¿le sucede esto a la persona que yo conozco con este diagnóstico? Hay residuos peptídicos opiáceos que van a estar asociados a tener hongos alucinógenos. Hay un estudio muy importante que habla acerca de que este es el causante, este residuo de péptidos opiáceos son los causantes de esa ansiedad por buscar consumir alimentos de azúcares refinados, cosas dulces con mucho carbohidrato. Uno los busca porque esto te lleva a una adicción. ¿Okay? Esa adicción, así como un adicto al cigarrillo, ¿okay? En este caso, la relación de tener estos péptidos opiáceos hacen pues que tú generes este tipo de adicción, ¿ok? Y las exorfinas van a alterar esa conducta y definitivamente cuando hablamos de las conductas disruptivas hay un autoagresión, un heteroagresión, porque es una reacción de
se puede decir, a la restricción de un producto que su organismo lo está pidiendo. Y esto le sucede a una persona con adicción, ¿no? Entonces, es importante que nosotros un poco repasemos esta situación para ver si se presenta eso en el paciente que nosotros conocemos, en la persona que nosotros conocemos, ¿ok? Ahora, ¿qué desafíos hay respecto a el abordaje nutricional? Uno de los desafíos que se encuentra es la selectividad alimentaria, ¿ok? Los niños con este trastorno suelen mostrar preferencias por alimentos específicos, ¿no? Y rechazan otros, ya sea por su textura, por el color, por la apariencia. Y este es el causante para el desequilibrio, porque si yo solamente voy a ser tan selectivo aquello que, bueno, me llama la atención, pero ¿qué estamos viendo en su composición nutricional? No tenemos los nutrientes claves. Entonces, de allí la importancia a estar atentos con esa selectividad que tienen las personas con este trastorno, ¿no? Ahora, a veces la selectividad o en su mayoría, vamos a decir así, que se asocia a los síntomas gastrointestinales y es como una lógica de protección, ¿ok? Si yo presento diarreas, pues bueno, ya no tengo apetito, porque ¿quién quiere estar yendo al baño todo el tiempo? Si yo tengo estreñimiento, entonces voy a ponerme, bueno, estoy lleno porque no he defecado y no quiero comer. Estos síntomas nos pueden agravar la selectividad. Y es un círculo vicioso, porque si yo por un tema de selectividad solamente elijo alimentos sin fibra, mi estreñimiento se va a exacerbar. Entonces, si yo tengo una elección de un producto que no necesariamente tiene un componente nutricio, pues simplemente me va a dar calorías vacías. Entonces, de allí la importancia de mirar, acompañar a la persona con este trastorno. Ahora, es importante que nosotros entendamos que hay una asociación directa entre la inflamación crónica del tracto gastrointestinal y las conductas exhibidas en los niños con este trastorno. Los estudios han demostrado que las personas que están con este trastorno van a tener una inflamación crónica del tracto gastrointestinal. De allí la importancia de mirar por qué disminuye el apetito, por qué rechaza el alimento, por qué tiene dificultad para comunicar su malestar. Ahora, desde el punto de vista netamente nutricional, nosotros sabemos que existen alimentos que agravan la inflamación y que lo denominamos nosotros alimentos proinflamatorios. Y también existen alimentos antiinflamatorios, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que ya existe esta clasificación de alimentos inflamatorios y alimentos antiinflamatorios, lo que nosotros tendríamos que hacer es, para este tipo de personas, buscar los alimentos antiinflamatorios, ya que la inflamación es crónica por la condición que presenta. Entonces, es importante que nosotros pues miremos un poquito qué es lo que voy a elegir, no solamente por un tema de sabor, de textura, sino por el componente que tiene. Y aquí es el trabajo interdisciplinar es muy importante, ¿ok? Porque generalmente los padres que están cerca de estos niños pues son los que más conocen, decimos nosotros, porque ven el día a día. Pero muchas veces cuando estos niños van a un colegio, van a un lugar donde tienen a otros niños en su misma condición, no tienen ese apoyo individual, ¿ok? Y entonces de pronto no comieron o comieron algo que no necesitaban, podríamos tener dificultades. No sé de Perú, si en Perú tenemos institutos o lugares donde tratan exclusivamente a estos jóvenes, pero Colombia tiene un programa muy importante y me dio gusto cómo es el trabajo interdisciplinar de acompañamiento, ¿no? Es un programa en el que
los padres dejan a sus niños, allí tienen el acompañamiento no solamente para socializar con otras personas, sino empiezan a desarrollar ciertas actividades que finalmente los integran a la sociedad. Y podemos tener allí estas experiencias de Colombia que estuve revisando, niños que de no tener desarrollado ningún tipo de arte, terminan siendo músicos, terminan siendo pintores, y pues porque la inteligencia en este grupo de niños jóvenes es muy alta, el coeficiente intelectual es muy alto, o sea, es cuestión de ver cómo acompañamos para un desarrollo que le dé calidad de vida, porque eso es lo que queremos, integrarlos en la sociedad de una manera muy, muy natural, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, pues, de cuáles son estos desafíos que tenemos con el tema nutricional, vamos a mirar que se tiene que hacer una evaluación nutricional. ¿Okay? Yo voy a tener un desafío de hacer un abordaje individualizado. Y hablar de una evaluación nutricional es pues una evaluación completa. No hablamos de un IMC. El IMC bajo una fórmula lo saca cualquiera, ¿no? Peso sobre talla al cuadrado me clasifica en qué nivel estoy con un diagnóstico muy amplio, muy general. Nosotros necesitamos que este grupo de jóvenes y niños pasen por una evaluación nutricional completa, una evaluación que incluya mínimamente los 4 indicadores para tener un diagnóstico acertado, diagnóstico nutricional. Entonces, allí debo mirar que cuando voy a ir a un nutricionista, pues le haga una evaluación de la composición corporal, que por supuesto lo va a pesar y tallar, pero también va a medir, va a hacer las mediciones de los pliegues para mirar la relación que existe en la composición corporal, cuánto de grasa tiene, cuánto de masa magra tiene, cómo está su estado de esta evaluación de la composición corporal. ¿Okay? Entonces, esto es importante para ver si tiene riesgo, está en buena nutrición o está en sobrenutrición. También debe ser acompañado de una evaluación bioquímica. Nosotros necesitamos tener datos de niveles de calcio, niveles de hierro, cómo está la ferritina, la hemoglobina básicamente, cómo están sus niveles de calcio, de zinc, porque estos están asociados generalmente a esa selectividad que existe por restringir alimentos o el caso directo de las alergias o las restricciones que nosotros hablamos en su primer momento, ¿no? Hemos hablado de 2 restricciones que en este momento están asociadas a este grupo de personas. Entonces, si hablamos nosotros de la proteína, que es la caseína, y si hablamos que la caseína es de la leche, al restringir leche, que es una fuente de calcio, yo voy a tener déficit de calcio. Eso no significa que calcio solamente lo encontramos en la leche, ¿no? Nosotros sabemos que existen otros patrones dietéticos como el patrón dietético vegetariano, en el que tranquilamente podemos encontrar el calcio en productos del reino vegetal. El tema es que sea un profesional que nos ayude a identificar dónde lo encuentre, cómo lo voy a incorporar, qué alimentos voy a incorporar y cómo son las formas de incorporar. Por eso es importante que nosotros tengamos una data bioquímica al hacer la evaluación para asociar las deficiencias que puede estar presentando. La evaluación clínica también es muy importante, porque allí nosotros los nutricionistas vamos a mirar los signos clínicos de desnutrición desde observar la piel, el cabello, las uñas, porque vamos a detectar ciertos signos de deficiencias nutricionales. Déficit nutricional clínico solamente se va a evidenciar cuando el déficit es extremo. Significa que no es un déficit de poca data, sino de largo tiempo. Cuando ya el déficit es extremo, nosotros vamos a poder evidenciar esto a través de la auscultación clínica que nosotros hacemos. Pero para mí,
Este último que voy a mencionar es el más importante. No significa que es lo único que debemos hacer, porque nosotros luego hacemos el cruce de estos indicadores previos para dar un diagnóstico nutricional muy certero. Me refiero a la evaluación dietética. Generalmente, cuando nosotros hacemos la evaluación dietética, usamos muchos métodos. Uno de ellos es la frecuencia de consumo. Es una encuesta de frecuencia de consumo para mirar qué grupos de alimentos está consumiendo, si estos grupos me van a incluir los nutrientes necesarios, tiene todos los grupos, está incluyendo alimentos ultraprocesados que tienen una estrecha relación con procesos inflamatorios. Nosotros podemos identificar allí cuáles son sus hábitos que necesitamos cambiar. También hacemos una evaluación del famoso R24, donde nosotros miramos qué se consume durante un día y podemos cuantificar si los nutrientes requeridos están siendo cubiertos, ¿ok? Pero definitivamente para nosotros es importante definir el porcentaje de alimentos ultraprocesados en la dieta. Hay una estrecha relación, no solamente con el tema de azúcares añadidos, sino también con todo el grupo de aditivos alimentarios y los colorantes que se tienen en los alimentos ultraprocesados. Una estrecha relación de empeorar este proceso inflamatorio intestinal. Por lo tanto, la única forma de saber y evaluar si esto se está dando es a través de hacer una evaluación dietética muy oportuna. Una vez que nosotros hacemos toda esta evaluación, vamos a llegar a un diagnóstico. Y a través de ese diagnóstico recién fijaremos cuáles son las metas. Por eso es importante que cuando usted tiene a alguien en casa que voy a llevar a ser abordado por un nutricionista, yo tengo que ser consciente de que no solamente le haga un análisis sencillo, tengo que hacer el cruce de los cuatro indicadores para poder tener una evaluación certera. ¿Okay? Una vez que yo tengo esto, qué importante es mirar qué voy a hacer. Como les dije al inicio, no hay evidencia científica que me diga este es el camino definitivo. Y en esto, pues hay todavía mucho por hacer. Se menciona, la literatura menciona que las dietas sin gluten y libres de caseína, que les hemos hablado al inicio, son las que más se están usando, ¿ok? Pero se aclara que la evidencia científica aún no respalda su uso generalizado, no lo podemos generalizar en todos. Incluso hay algunos pacientes algunas personas que sí toleran leche, algunos sí toleran gluten, ¿ok? Entonces no podemos generalizar, pero en términos generales, a raíz de la asociación directa con procesos inflamatorios intestinales, es mejor retirar tanto caseína como gluten. Entonces, lo decimos porque por ahí me encontré con una persona, me dijo, mi hijo tiene el diagnóstico y jamás le he retirado la leche y no ha tenido complicaciones. Entonces yo le digo, bueno, es la excepción que se va a dar, entonces, pero tampoco podemos generalizar y empezar a decir nadie debería retirar. Por eso es importante el acompañamiento, la observación, qué reacciones tengo frente al consumo de determinado producto. Se ha estado usando en algún tiempo también la famosa dieta cetogénica, pero analizando el riesgo-beneficio, definitivamente no son los mejores. Más bien se ha evidenciado efectos secundarios gastrointestinales de aumentar la inflamación. Pero por ahí existe un grupo de personas que como tienen el diagnóstico, pero además tienen epilepsia, les ha dado resultado. Pero son casos específicos. Entonces tampoco podemos generalizar y decir, bueno, la dieta cetogénica es para todos. En realidad yo tengo
una posición muy clara con el tema de la dieta cetogénica, porque haciendo un riesgo-beneficio hay más riesgos que beneficios. Y entonces, si pensamos en la vida de la persona y en la calidad de vida, hay que pensar mucho si se le da o no estas dietas a algunas personas que lo prefieren, ¿no? Entonces, yo prefiero mantenerme al margen de recomendar esta dieta, pero lo pongo aquí porque esto es lo que dice la evidencia científica, pero es muy clara en decir que sus efectos secundarios han estado asociados a problemas gastrointestinales, entonces pues está como no recomendado. La dieta mediterránea, que es una de las dietas que en este caso incluye muchos vegetales, incluye muchas oleaginosas, menestras, incluye alimentos muy poco procesados y tiene un equilibrio nutricional, sería dentro de las que existen las mejores recomendadas. Es más, OMS clasifica a la dieta mediterránea y la dieta vegetariana como la alimentación más óptima. Y estoy hablando de alimentación óptima, que no solamente cubre los requerimientos, sino también previene enfermedades. Entonces, creo que es una alternativa que si las personas desean, la pueden utilizar. Yo pongo aquí también la dieta vegetariana, aun cuando faltan muchos estudios directamente asociados con TEA, pero es importante reconocer que es la dieta más beneficiosa en procesos inflamatorios. Ha sido denominada la alimentación antiinflamatoria. Lo único que decimos los nutricionistas es siempre que se asegure el equilibrio de nutrientes. La dieta vegetariana hasta hoy ya es reconocida por OMS como la dieta óptima paralela a la dieta mediterránea. Y bueno, eso dice la ciencia, pero nosotros sabemos, los adventistas del séptimo día, que esto viene desde la creación, ¿no? Si nosotros recordamos Génesis 1:29, ahí lo tenemos claramente. Es cierto que nosotros elegimos, porque somos seres libres, y a medida que pasaron los tiempos hemos ido eligiendo cada vez incorporar alimentos no tan pegados a lo que produce la tierra, sino más pegados a lo que procesa el ser humano. Y tenemos los problemas que tenemos hoy en día. Entonces uno tiene que también hacer un mea culpa y analizar, ¿no? Si yo miro mi casa, ¿qué estoy haciendo? Estoy siguiendo el principio divino, porque esta recomendación es bíblica, ¿no? Él nos dio, Dios nos dio alimentos naturales, frutos, ¿ok? Y si Él nos dio alimentos naturales, nosotros deberíamos volver a mirar lo natural, porque el tiempo ha cambiado, pero el principio no cambia, ¿no? Y tendríamos que mirar esto como una alternativa. Lo que les mencionaba, OMS ya ha declarado a estos dos patrones de dietas alimentarias, vegetariano y mediterráneo, como los más óptimos. Pero yo quería hacer una diferencia entre qué cosa es una dieta adecuada y qué es una dieta óptima. La dieta adecuada es una dieta que va a enfocarse en los nutrientes. Por eso se dice que previene las deficiencias nutricionales. Está abocada a proveer suficiencia nutricional, energía adecuada que permite el crecimiento y desarrollo para la reproducción humana. Es el enfoque. ¿Es bueno? Sí, porque toda dieta debe ser adecuada. Hoy por hoy, la mirada de cómo estamos enfocando nuestra posición frente al alimento, OMS nos dice que nuestra mirada debe ser hacia una dieta óptima, ya no solo a una dieta adecuada. Y esta dieta óptima, además de tener suficiencia en nutrientes, vamos a darle una mirada que es la dieta que promueve salud. ¿De qué nos sirve
tener más años de vida, pero con una calidad de vida no adecuada. Solo una dieta óptima nos va a promover adecuadamente la salud. A veces nosotros no estamos, por nuestros actos, promoviendo salud. Y hoy las famosas aseguradoras, las compañías, en vez de promover salud, parece que promueven enfermedad, porque todo en este momento es asociado al consumo de fármacos. Y nosotros en automático, frente a un dolor o frente a una situación, ni siquiera vamos al médico, sino vamos a la farmacia, ¿no? Es un tema cultural y no estamos promoviendo salud, estamos promoviendo enfermedad. Si nosotros nos ceñimos a esta definición de OMS y habiendo ellos reconocido al patrón dietético vegetariano como una dieta óptima, estaríamos promoviendo salud. Y no solo salud, una longevidad demostrada en los pueblos azules. Hoy la ciencia y la tendencia está estudiando a los adventistas del séptimo día. Claro, los que viven en Loma Linda, California. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Una dieta óptima no solo me va a dar salud, no solo me va a dar longevidad, sino está caracterizada por una reducción del riesgo de enfermedades crónicas, ¿no? Que nosotros vivamos con calidad de vida y lejos de aquellas enfermedades que hoy amenazan al mundo. Quisiéramos tener eso, y hoy la ciencia lo confirma. Nosotros lo tenemos desde un principio bíblico. ¿Qué estrategias vamos a tener en el manejo alimentario de esta condición? Definitivamente el acompañamiento que se tiene que hacer es muy importante. La modificación de las texturas, vamos a tener que adaptar la consistencia de los alimentos. Esto en cierta medida va a mejorar la aceptación sensorial y, por ejemplo, puedo transformar las frutas, las verduras, ¿no? Simplemente hacer unos bastoncitos de zanahoria, de apio, ¿no? Ponerlos en la refrigeradora, que se enfríen un poco, hasta en el mismo congelador en la época del verano, y que los niños se lo coman naturalmente. Me dio tanto gusto que asistí a un último evento en México, que quedé sorprendida cómo hoy la gente está buscando lo natural. El primer congreso científico de la Sociedad de Nutrición fue con puros snacks de frutas y verduras. Para mi sorpresa, aunque toda la vida quise que eso se dé, sorpresa positiva, porque uno no encontraba nada envasado, uno no encontraba nada de bebidas con alto contenido de saborizantes, colorantes y aditivos. Era agua, vegetales, frutas. ¡Qué maravilla! ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando organizamos eventos? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando mandamos el snack o la lonchera a los jóvenes, a los chicos de la casa? Generalmente dependemos de la industria y en realidad no estamos construyendo futuro, porque lo que estamos promoviendo no es salud. Es importante que en este grupo de niños y jóvenes nosotros hagamos el uso de refuerzos positivos, reforzar positivamente el comportamiento deseado. Obviamente estos que son asociados a la alimentación. Y hacer premios sociales o materiales, pero mucho cuidado con premiar con productos altamente energéticos o que tengan en contenido muchos azúcares. Tenemos que elegir lo adecuado, pero sobre todo volver a lo natural para que el paladar de estos jóvenes sea transformado. Porque no es fácil, no es fácil. Uno ya probó el azúcar y quiere azúcar, pero dejarlo tiene un proceso.
Y ese proceso necesita paciencia, ¿ok? Pero sobre todo, apoyo y ejemplo. Si yo voy a decir a los chicos que tienen que comer vegetales, soy yo lo primero, los padres somos los llamados en hacerlo. Muchos padres están conscientes de que esto es lo mejor y les dicen sí tienes que comer, pero ellos no lo hacen. Entonces nosotros nos convertimos en modelo. Por eso es importante que nosotros nos involucremos en esta situación. Si solamente nos centramos en el tema de las dietas libres de lácteos y libres de gluten, ¿ok? Que es una alternativa, no está tan mal, porque si nosotros miramos, nosotros tenemos muchos carbohidratos libres de gluten. Somos un país bendecido, 630 variedades de papa en nuestro país. Tenemos todos los tubérculos sabidos y por haber, yuca, camote, pituca, oca, arroz, maíz, quinoa, kiwicha, que son la alternativa, ¿ok? ¿Y qué decir de otros que no he mencionado acá? Entonces, sí podríamos hacer uso de la restricción de gluten, porque el gluten es la proteína que está en el trigo, y el trigo está, o del trigo se hace el pan, se hacen los fideos, se hacen muchos productos. Pero si tú te alejas de la industria, tú puedes tener alimentos naturales. Siempre voy a resaltar que una cosa buena nos trajo la pandemia dentro de tanto dolor. Volvimos a comer lo natural. En casa ya no comíamos pan. En casa comíamos un día papa, otro día camote, otro día yuca, otro día oca. En vez de pan, era nuestro carbohidrato. Estábamos adaptados y tranquilos, ¿no? Una cosa buena nos trajo el lavado de manos, otra cosa buena por allí, y rescatamos algunas cosas, pero que no nos angustie el hecho no gluten, y pues el mundo se me acabó. Se me acaba el mundo cuando mi vida gira en torno a consumir productos elaborados solamente de trigo, ¿ok? Y aún así, lo que les mencionaba, no necesariamente tenemos que restringir en todos. Si hay alguien que está consumiendo y no tiene mayor sintomatología, no hay problema. Pero si hay alguien que además ya está asociado a un problema de celiaquía, sí o sí tenemos que retirarse. Entonces, las condiciones son distintas y es importante conocer. Importante que nosotros incorporemos el grupo de alimentos que son los más antiinflamatorios, que no solamente son fuente de vitaminas y minerales, son fuente de oligoelementos fitoquímicos antiinflamatorios. Y son las frutas y verduras. OMS dice que 400 gramos deberíamos consumir. La recomendación que te da es 5 a 10 porciones. La gente se queda en 5 y de los 5 no alcanzan ni 3. Cuando nosotros los nutricionistas evaluamos la dieta que comen las personas, es muy triste escuchar que no existen prácticamente frutas ni verduras. De frutas comen plátano y mandarín. Y de vegetales comen 2 rodajas de tomate y algo de lechuga. Es el hábito común del ciudadano de a pie. Pero nosotros tendríamos que dar un énfasis a más vegetales y más frutas. Y en este caso, si yo estoy restringiendo algunos productos, esta es mi oportunidad de poder incorporar. Es cierto que de acuerdo a la sintomatología, si está presentando las diarreas, no le voy a dar mandarinas, naranjas, fresas en ese momento, ¿no? Es acompañar de acuerdo a la sintomatología. Por eso es importante que estén siempre relacionados con el profesional, que si presenta el síntoma, les van a decir que restringir durante el síntoma. Y no necesitamos hacerlo por todo el tiempo. ¿Okay? Otro de los alimentos otro de los grupos de alimentos permitidos es la proteína de origen vegetal, tan maravillosa.
es proteína de origen vegetal. Antes, en la época que yo estudié, todas las menestras solamente lo contábamos como fuente de carbohidratos. Por supuesto que tiene carbohidratos, ¿ok? Pero no es solamente carbohidratos que tiene. Son fuente de proteína y de la proteína buena. Es cierto que no tiene todos sus aminoácidos completos, pero nadie come solo menestras. Siempre lo acompañamos con algo y en la variedad está la complementación, entonces tampoco es preocuparnos al extremo. Pero además de toda la línea le conocemos como legumbres o menestras, están entre las secas y frescas, todas son fuente proteica de muy buena calidad, porque no solo tienen el tema de la proteína y el carbohidrato, tienen una buena fibra y nos dan saciedad. Entonces, hoy hay una asociación directa entre el control de peso y el consumo de menestras. Antes nos restringían esto porque decía, bueno, esto es carbohidrato y me engorda. No, engorda el que come mucho de eso. Pero si yo lo como en la cantidad adecuada, no debo tener ningún problema. Además, tienen fitoquímicos que ayudan y oligoelementos que ayudan a procesos inflamatorios. Esto es importante. O algunos preparados como el tofu, que es del soya, la proteína texturizada de soya, que solamente es el estrujado desecado, ¿ok? Y el hummus o alguna otra preparación, el hummus es de garbanzos, tipo puré, que lo podemos usar muy bien para consumirlo con vegetales o con algunos snacks. Comer un poco de hummus con palitos de zanahoria es magnífico. Entonces, es cuestión de experimentar. Es cierto que también pueden elegir proteína de origen animal. Y el que desea, la recomendación es que sea de preferencia las carnes blancas. ¿Ok? Pollo, pescado, hasta pavo. Y si hablamos de pescado, de preferencia los que no tengan cantidades de mercurio. Estamos hablando de un problema asociado al cerebro. Y dentro de las oleaginosas, de las grasas, la grasa mejor se encuentra en las oleaginosas, nueces, almendras, maní, pistachos. Y estos además tienen una estrecha relación con el cerebro. Y entonces si nosotros miramos esto, tenemos cosas positivas, pero también hay que observar si alguno de las personas que estamos teniendo en casa tiene alguna reacción alérgica. Hay alergia al maní. Entonces, si nosotros identificamos eso, pues no le vamos a dar por más bueno que sea en composición. De ahí que viene siempre la individualización. ¿Okay? Y cuando hablamos de grasas, siempre elegir aceite de oliva extra virgen, la que ha sido no tan estrujada con calor, ¿ok? La palta, muy buena, las semillas de chía, linaza, jonjolí. El coco se usa mucho en problemas asociados con este trastorno. Lo que yo no recomiendo es que se use manteca de coco o aceite de coco sometido a alta temperatura. Yo prefiero el fruto que va a tener la grasa en su forma natural. Es una recomendación para no tener la acción saturada de una grasa que está sometida al calor. ¿Okay? Entonces, esta es una forma de cómo nosotros dentro de las opciones voy a tomar decisiones. Cuando hablamos de alimentos restringidos, solamente ustedes vean cuanto más asociado a la industria, mayor problema vamos a tener. La leche y los productos lácteos, si es una dieta ya identificada con la alergia, la retiramos, ¿ok? La retiramos. Ahora, el trigo no solamente está en el pan. Todas estas cremas, sopas cremas de sobre y todo tipo de pastas y cremas de la industria tienen trigo como espesante. Entonces tienen gluten. Entonces vamos a tener cuidado con eso. También está el centeno.
El chocolate. Es cierto que la ciencia te dice, aquellos que tienen leche, si puedes consumir el de alta pureza, ¿ok? Nosotros sabemos que el chocolate tiene un efecto muy parecido al café, así que no lo recomendamos. El sillao, vinagre, sobre todo el sillao, el glutamato monosódico, en la alta cantidad que este tiene, no es lo más recomendado. Y qué decir de todos los aditivos que se colocan, ¿no? Vamos a evitar malta, café, todo tipo de salsas para carnes, colorantes artificiales. Y entonces estamos pensando en esos anaqueles de los supermercados. Lo ideal es ya no ir a los supermercados, porque si no somos tentados de comprar estas cosas, ¿no? Tratar de ir al sector frutas y verduras, para no ir a los anaqueles donde yo de todas maneras voy a poner una carga de colorantes artificiales, saborizantes, edulcorantes y todo esto, ¿no? Por la cantidad de sulfitos que tienen. Y todos estos productos van a tener conservantes, ¿no? Estas carnes procesadas, todas tienen nitratos y nitritos que además son cancerígenos. Tienen ácidos fosfóricos, sulfitos, bromato de potasio. No hay producto de la industria que no tenga alguno de estos elementos. Entonces, restringamos este tipo de productos. ¿Cómo realizar la dieta libre de gluten? Y cuando nosotros hablamos exclusivamente de estas restricciones, ya les mencioné que las restricciones deberían ser siempre empezar poco a poco. Los que hacen esto en Colombia tienen un centro donde están aplicando la restricción de la dieta libre en gluten y caseína, y ellos empiezan de esta manera. Dice que ellos retiran todos los lácteos durante un mes. Solo lácteos en primera instancia. Luego retiran gluten. Finalmente llegan a retirar azúcar. Pero el cambio, esto es importante, es progresivo. Van retirando un alimento del grupo de lácteos. Lácteos, quesos, yogures, ¿ok? Uno cada 3 o 7 días, porque hacen un periodo de adaptación y ellos han demostrado que a la tercera semana se adaptan. Entonces esto es importante. La restricción extrema no es buena porque nos puede llevar al síndrome de abstinencia. Y ahí sí que nosotros vamos a tener dificultades porque literalmente las personas pueden tener una reacción en conseguir el producto que usted le está retirando. Sobre todo esto está asociado a carbohidratos simples, azúcares, ¿ok? Entonces, esto es importante. Entonces, pues ya hemos quedado en que el abordaje debe ser individualizado. Cada tratamiento debe adaptarse a la necesidad individual del niño y su familia como ejemplo. En realidad, si usted hace restricciones, debería un poco sumarse a las restricciones que está haciendo con el niño. Y buscar de preferencia todo nutriente de fuente natural. ¿Okay? Si nosotros hablamos de la restricción de los lácteos, sí vamos a tener déficit de calcio, pero yo puedo buscar el calcio sea en bebidas vegetales suplementadas o en productos naturales como el brócoli. El brócoli tiene una muy buena fuente de calcio y su absorción es mucho mejor que el calcio de la leche, ¿no? Las almendras tienen muy buena cantidad de calcio, entonces no necesariamente la leche es la única fuente de calcio. Importante ver la vitamina D. Se ha hecho una asociación que reduce las manifestaciones del TEA, y es importante que nosotros aseguremos el tema de la vitamina D. La vitamina D, recuerden que la tenemos a través del sol, y esto podría ayudarnos directamente. El uso de probióticos es muy importante, y no solamente están los probióticos en los lácteos, ¿no? Tenemos probióticos que pueden ser utilizados. Hay 2 probióticos, que se me fue el nombre en este momento, que no tienen como insumo la leche. Puede usarse algunas hierbas,
algunos usan té y en algunos casos usan la bebida de soya, ¿ok? Entonces sí podemos tener algunas alternativas de estas. Estamos contra el tiempo, pero ya llegando al final, discúlpenme si me extendí mucho. Quisiéramos decirles algunas consideraciones, que los niños con este trastorno deberían entenderse que ellos producen anticuerpos contra esa reacción que hemos explicado, el DPPID, y disminuye la actividad del sistema digestivo al 10%. Entonces esto es importante que nosotros consideremos. Hay una presencia de cándida a raíz de que el tracto gastrointestinal está siendo afectado y justamente esto es ocasionado por la disminución de la acción de las enzimas. Entonces debemos tener en cuenta esto. Hay productos que promueven la presencia de cándida. Los conservantes están asociados a la presencia de cándida, hay que tener en cuenta eso. Y si se tiene uso de antibióticos, solo si es pertinente y controlado por un profesional, es importante restablecer la flora intestinal al término del ciclo de antibióticos. Hay que prestar atención también a los nuevos síntomas, ¿no? A veces incluimos un nuevo producto y vamos a tener alguna alergia, entonces hay que estar atentos a estos síntomas que pueden presentar. Es importante mirar que el abordaje debe ser multidisciplinario, ¿no? El intervencionista, el gastroenterólogo, el psicólogo, los terapeutas ocupacionales y otros profesionales dependiendo de la situación del paciente. En conclusión, solo recordar que existe una relación entre nutrición y calidad de vida. Significa esto que una intervención nutricional adecuada nos va a mejorar no solo los síntomas gastrointestinales, sino también hay una asociación con el comportamiento del niño y esto va a contribuir a una mejor calidad de vida. Las similitudes presentes están en cualquier nivel, siempre va a haber un proceso inflamatorio gastrointestinal, por lo tanto, deberíamos enfatizar tanto a los alimentos como a todo aquel agente que puede producir inflamación, ¿no? Hay trastornos relacionados al uso del gluten, eso lo sabemos. Si la persona es además diagnosticada con la celiaquía, no solo a la sensibilidad del gluten, entonces vamos a tener que retirar sí o sí el gluten, ¿ok? Básicamente, el conversatorio de hoy es en función a lo que les he presentado. No sé si les queda tiempo para algunas preguntas, pero pues estoy aquí para la indicación que ustedes me den. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana María. Ha sido un espacio muy, muy bonito, una ponencia realmente muy interesante para todos nosotros. Ahora quisiéramos pasar al momento para hacer preguntas y el hermano Raúl Mauro está a cargo de las preguntas. Gracias, Marisa, gracias. Un abrazo a todos, sean bienvenidos. Tenemos un espacio de preguntas, unos minutos por delante, que seguramente va a resultar interesante conocer sus inquietudes, a resolver de repente algunos problemas que se pueden presentar en casa, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunas personas que ya levantaron su mano. De acuerdo a como estoy viendo en la pantalla, voy a presentar acá el pedido que tiene Ana Reategui, de acuerdo a como estoy viendo en la pantalla. Por favor, Ana, adelante. Buenas noches, gracias por la ponencia, muy interesante. Bueno, yo tengo un hijo con autismo de 15 años, él hace una dieta un régimen sin gluten y sin lácteos, pero todavía consume pollo, ¿no? Pavo. Y bueno, yo entiendo que dentro de lo adventista se ha recomendado la dieta vegetariana, yo soy adventista también. Pero tengo esta duda de cómo ayudar con las proteínas. Bueno, siempre que voy a un restaurante vegetariano sirven gluten, de gluten o al de gluten, ¿no? Por eso no lo he querido tampoco poner a ser vegetariano. Entonces, ¿cómo podría ser, digamos, un tránsito a una alimentación vegetariana?
que sea realmente nutritiva, ¿no? Dadas las restricciones que tiene. Bueno, definitivamente su pregunta es más que importante. Fíjese, es una lástima que en el vegetarianismo se use el gluten como un reemplazo de la carne. No necesitamos usar gluten. El vegetarianismo debería enfocarse en el uso de sustitutos de proteína basado en alimentos como la línea de legumbres, menestras, que tienen un buen aporte de proteína. ¿Ok? Ya está comprobado y no tendríamos por qué tenerle miedo. Pero el gluten no es lo único. Lamentablemente lo que usted dice es cierto. Cuando vamos a un lugar, a un restaurante vegetariano, siguen con la tradición de la culinaria gastronómica peruana, seco de gluten, saltado de gluten, y todavía te dicen lomo de gluten. ¿Cómo decir lomo de gluten? Lomo es carne. En realidad nos falta creatividad, nos falta mirar a desarrollar esta parte culinaria donde no necesitamos consumir gluten. Sería muy fácil ser vegetariano sin comer gluten, porque lo único que estamos retirando es el trigo y todo aquello preparado a base de trigo. Pero tenemos una gran variedad que no es trigo. Entonces, pues aquí, lamentablemente, si alguien no empieza a buscar alternativas, no vamos a tener las opciones. Aquí en la universidad donde trabajo, tenemos un comedor que alimenta a los jóvenes con alimentación vegetariana y se tenía mucho este problema. Incluso hay rechazo de sabor, porque si nosotros miramos el tema del gluten, el gluten sí es proteína, pero no tiene sabor. Así que tienen que hacer maravillas para ponerle el sabor. Entonces, en este trabajo de darle sabor se usaban muchos aditivos que tú no estás promoviendo una alimentación natural. Entonces estamos haciendo un plan para volver a los orígenes y mirar cómo puedo hacer preparaciones distintas y no extrañar ni siquiera pensar en el gluten. Así que le animo a desarrollar algunas habilidades, buscar recetas. De hecho, si se pone en contacto conmigo, yo le puedo dar, tengo muchas recetas para compartir. Se pueden desarrollar talleres culinarios en los que se aprende a tener preparaciones donde no uso el gluten. Qué bueno. Sí, sí Gracias. respondí su pregunta. Gracias, muchas gracias. Acá tenemos dos personas más que han levantado su mano acá en pantalla. Tenemos otras preguntas también aparte que la han escrito. Entonces, en este momento vamos a darle entrada a Lidia. Por favor. Buenas, buenas noches, hermano. Muchas gracias por el espacio. Sí, yo tenía una pregunta. Mire, mi niño presenta bastante distensión abdominal. Ya hemos ido a dos gastroenterólogos, los cuales me dicen que es un tema de que no llega a salir, no llega a defecar completamente, ¿no? Y que pues le restrinja ciertos alimentos. Pero son muy vagos en decirme los alimentos que sí y que no. Me dicen, menestras, bueno, sí solo 2 veces por semana y bueno, evite darle brócoli. Y ahora acabo de escuchar que el brócoli es una gran fuente de calcio. Entonces, quisiera que me dé algunas pautas o recomendaciones de qué alimentos podrían en mi niño provocar la hinchazón o distensión abdominal que les causa mucho fastidio, que le causa eruptos y muchos gasecitos, ¿no? Y veo que eso altera su comportamiento bastante en mi pequeño, que tiene autismo en un grado 1. Y encima el déficit de atención, que también es principal lucha, ¿no? Que tiene él de poder concentrarse. Esa era mi consulta, especialista. Está con el micrófono apagado, hermana María Miranda. Perdón. Le decía Lidia, gracias por la pregunta. Fíjese que las menestras son flatulentas de naturaleza, pero ayudamos
mucho cuando modificamos el tipo de preparación. Las menestras deben ser remojadas la noche anterior y no con agua caliente, sino con agua fría toda la noche. Al día siguiente usted las lava y las va a poner a hervir, pero va a hervir un primor, ebullición y bote el agua. Vuelve a poner, vuelve a hervir 3 veces. Va a botar toda esa flatulencia que genera las menestras de forma natural, son así, ¿ok? Y ya la cuarta, pues si es olla a presión, cierra bien y las va a cocinar. Es importante que al final, cuando está listo para hervir, para servir, usted le agregue orégano, ¿ok? El orégano es antiinflamatorio, perdón, antiflatulento. Entonces esto le va a ayudar para no retirar menestras si es que es vegetariano. Porque si no es vegetariano, creo que me dijo que no es vegetariano y consume pollo y pavo, bueno, no hay problema porque sí podría usar 2 a 3 veces la menestra, que para los jóvenes es muy bueno, pero el método de cocción le va a ayudar a disminuir los flatos. Y de verduras, sí, hay un grupo de verduras que son flatulentas de naturaleza. En el grupo está el brócoli, el coliflor, pero le cuento que brócoli es menos flatulenta que coliflor, así que la animo a que sí consuma el brócoli, pero no coliflor, que es un poco más flatulento, y hay que retirar berenjenas, que es bastante flatulento, y las coles por este periodo hasta que su organismo se adapte, siempre tratando de darle infusiones fuera de las comidas, de tal modo que ayuda a la flatulencia, más no bloquea absorción de hierro. Esa sería mi recomendación. Bien, muchas gracias. Ahora damos el pase a Patricia, Patricia Balcázar. Ella es nuestra secretaria, es la persona con la que todo el tiempo nos comunicamos si queremos inscribirnos, formar parte de esta gran familia que estamos acá presentes, entonces ella es quien nos recibe. Adelante, Pati. Gracias. Sí, gracias. Yo quería consultarle, no ha mencionado el huevo dentro de la dieta. Es bueno, porque yo tengo entendido que el huevo tiene una gran cantidad de calcio, ¿no? A Entonces, ver, no sé si es bueno o no. bueno, en realidad me olvidé. Es una muy buena fuente de proteína. Su biodisponibilidad es altísima, es de alto valor biológico, así que sí la pueden consumir. Pero sí le quiero aclarar que el huevo no es fuente de calcio. ¿Ok? Ah, Solo sería fuente de calcio si se come la cáscara. En lugares extremos de extrema pobreza, nosotros recomendamos que las personas junten la cáscara del huevo, las pongan al horno y luego las muelan. Y este polvito lo agreguen a sus comidas, es calcio puro, si es que es la cáscara, pero el huevo en sí es fuente de proteína, no de calcio. Gracias. 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 Ahora tenemos el turno de Raúl Meléndez. Adelante, Tocayo. Bienvenido. Sí, buenas noches. Muchas gracias por el tiempo y por la ponencia. Desafortunadamente ya me incorporé al Zoom ya un poco tarde, pero la pregunta es la siguiente. Los niños que están, o los niños que están tomando medicamento con acción neurológica y obviamente que tienen autismo, ¿tiene usted alguna recomendación? Claro, estos fármacos no se pueden retirar súbitamente, hay que retirarlos poco a poco. Pero ¿tiene usted algún plan para estos niños que están tomando fármaco? Mire, es muy, muy responsable lo que usted acaba de decir. No se pueden retirar los fármacos, ¿ok? Los fármacos se van a retirar si es que hay mejora y no lo hace el nutricionista y no lo hacemos nosotros o ustedes como padres. Lo tiene que hacer el Ujú. profesional médico, ¿ok? Entonces, con eso mucho cuidado, pero lo que sí hacemos desde la parte nutricional es que eh, es conocido, y a nadie nos van a decir lo contrario, que los fármacos tienen un efecto para lo cual se los está usando, pero también tienen efecto contraproducente.
Esto es el riesgo que tenemos todos los que tomamos fármaco. Un efecto para otro órgano o en este caso la afección va hacia la debilidad que se tiene en este grupo a nivel intestinal. Sí va a haber. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer o incrementar alimentos antiinflamatorios. ¿Cuáles son los antiinflamatorios? Estamos hablando de productos como vegetales y frutas. Hay que incrementar, ¿ok? Esto es como un protector. Pero también hablamos de algunas grasas buenas, las grasas que están en las oleaginosas, ¿ok? Son muy buenas, antiinflamatorias, pero ojo, no hablo de esas grasas quemadas, hablo de forma natural, de oleaginosas. Incluso hay estudios que nos muestran que el maní, tan bueno que es, si yo lo tuesto mucho, estoy modificando la grasa y esa grasa buena en un principio se convierte en grasa mala. Entonces es importante también ver métodos de cocción. Cuando hablo de grasas, lo menos sometido a alta temperatura, lo menos. ¿Okay? Yo tampoco estoy diciendo que van a comer crudo. Si voy a tostar es lo menos quemado. Cuando uno quema, ahí viene el problema. Y lo que pasa es que nos gusta lo quemado. Y ahí tenemos un problema serio. Aumentando los antiinflamatorios, vamos a ayudar a que el fármaco por lo menos no tenga un efecto contraproducente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas, muchas gracias por su respuesta, hermana María. Ahora el pase es con mi jefa, mi esposa. Sí, adelante, chau. Sí, muy buenas noches, todos Te amigos. gusta conocerla. Hermanita María Miranda, desde ya, bueno, muy agradecida por participar de nuestro propósito aquí en Red de Familias, que hemos formado un chat, ¿no? Con todos los que están en la plataforma y los que no pueden ingresar. Pues siempre hemos deseado tener un equipo multidisciplinario y usted está colaborando con nosotros grandemente en este aspecto de nutrición, en el caso de TEA, y también otras condiciones de salud mental. ¿Por qué no? Aparte, quería mencionar que una profesional, neuróloga, también me mencionó en una oportunidad de que en medicina todo puede suceder. Padres tienen que darse cuenta qué es lo que le hace bien o mal a su niño, en qué forma, en qué proporción, ir evaluando. Por ejemplo, si usted ve que le encanta la palta, dele, pero no exagere, no le dé tanto, no le dé un cuarto de palta, ni la mitad. Dele un pedacito, comience con poco. Si usted ve que le está haciendo daño también la grasa de la leche, ¿no? La proteína esta de la leche, pues disminuyen los dulces lácteos o la crema chantilly que es tan agradable en las tortas, nada de tortas, ¿no? En fin, entonces ir viendo con qué es que se estimula, Marcos, por ejemplo, es mi hijo, ¿no? Con el autismo, y él siempre ante un alimento, él reaccionaba con una alergia a un alimento que le caía mal, con alergia. A él mismo se enronchaba. Pero, y eso ya era también una señal de que venía un ciclo de convulsiones. No lo esperábamos, pero fue una novedad, ¿no? De las convulsiones. Y para esto tuvimos sí que observar y poner más empeño en su alimentación y alimentos que no existen, ¿no? Para evitar comportamientos ansiosos, en fin, como ya usted bien lo ha explicado, por ejemplo, café, chocolate, dulces, todo ello, ¿no? Gracias. Después se convierte en que ante la epilepsia vienen los fármacos que le ayudan muchísimo, pero le producen estreñimiento. Bien, gastroenterólogo,
Nos dijo, uno de los medicamentos es el gliperideno, produce estreñimiento. Entonces, para esto ya, usted tiene ya la forma de cómo ayudarlo con las frutas, las verduras, eso sí, Marcos aprendió a comer frutas y verduras porque era muy selectivo, no lo que digo. Entonces, aparte de eso, me dijo muy bien, usted está dando un medicamento que se llama polietileno glicol, ¿no? Entonces, no le dé 4 cucharadas, sino dos nada más de una manera diaria, con todo lo que usted sabe consumir, ¿no? Pero no exagerar tampoco. Y sí, le está ayudando mucho en cuanto al estreñimiento y influye, lógicamente, en su conducta, en su comportamiento y todo ello. Ahora, doctora, yo quería preguntarle si esta sustancia, polietileno glicol, ¿qué tal es para usted? A mí me Pero, está causando efecto en cuanto a Marcos, sí, me ayuda. Porque el perideno no lo va a poder dejar. Y eso es lo que produce también estreñimiento. ok, definitivamente usted ha dicho algo muy bueno. Cada persona reacciona frente al alimento de distinta forma. ¿Ok? Algunas personas que tienen el estreñimiento, solo aumentando la cantidad de fibra de fuente alimentaria, se van a regular. ¿Ok? Pero hay otros que no y van a necesitar lo que ustedes recurrieron. ¿Ok? Sin embargo, siempre va a ser mejor lo natural. O sea, yo prefiero que ustedes vean algunos otros métodos, por ejemplo, el agua tibia, ¿no? Tomar agua tibia cuando uno se levanta es bueno para un poco mover el peristaltismo intestinal. Entonces puede ser eso. Hay que mirar cómo está su nivel de estrés, porque a veces cuando uno está muy estresado, pues esto hace que una persona se estriña. O sea, no se centre solamente en el tema de alimento. Cubra el requerimiento con el alimento y vea otros factores que pueden estar influyendo. Y si él, por ejemplo, está tomando té, o sea, el té es astringente, ¿ok? Por ejemplo, las frutas que son astringentes, membrillo, manzana, son astringentes, ¿ok? Entonces, por allí habría que revisar. Sería muy bueno que, bueno, yo la puedo ayudar, usted me manda qué es lo que consume en un día y podemos mirar cuánto cubre en aporte de fibra como parte del alimento y de pronto podemos individualizar cómo ayudarle naturalmente. Si a pesar de lo natural no se puede, definitivamente van a seguir con las 2 cucharadas que usted está haciendo hasta ahora. Pero creo que debería intentar mirar otros factores. ¿Ok? Buenas noches. Quisiera hacer un comentario al respecto, Eh, porque mi hijo ha sufrido de estreñimiento y él usaba pues casi diario el polietilenglicol, pero ahora lo estoy reemplazando con linaza molida diariamente. No todos los días una cucharada de linaza molida, recién molida, no la harina de linaza, recién molida o linaza remojada el día anterior e incrementar el agua y eso lo está ayudando. Gracias. Gracias, Ana. Lo que usted ha dicho, eso es se puede decir una clave y funciona en algunas personas muy bien. Pero lo que ella ha dicho es importante, lo hace incrementando agua. Muchas personas que consumen sea linaza, sea chía o cualquiera de estos productos que tiene buena cantidad de fibra y no consume agua, se estreñen el doble. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Pruebe con linaza, pruebe con chía. También hay una fórmula muy buena que es 4 guindones, un limón, ¿ok? Y una cucharada de chía. Lo licúa y luego se lo come como una pastita. Funciona, pero a 1000.
Así que, pero en algunos casos no. Entonces vamos probando. Es mucho mejor probar con lo natural. Esa siempre va a ser la recomendación. Qué Ah, pero, bueno. y algo más es que además de eso, el ejercicio físico, ¿sí? Y hay Perfecto. más ejercicios. Vamos a pedir, por favor, que dejemos el turno a las otras personas que están esperando, ¿sí? El tiempo ya en realidad nos ganó, así que preferiría si hubieran otras participaciones, puedan anotarlo o ponerlo en el chat que tenemos de Redes Familias para luego remitirle a nuestra hermana María y pueda ella dar su respuesta, sus consejos y tal vez de repente poder contactarnos con ella, ¿sí? Si me permite, hermana María, de acuerdo, vamos a llegar con estas dos personas que tienen la mano levantada. Espero que no se cansen el brazo, ¿no? Con todo gusto. Sí, un minuto. Entonces vamos con Freddy. Freddy Valeriano es quien tengo a continuación. Y por último, Catherine. Tengo también otras preguntas escritas, ¿no? Vamos a ver cómo nos da el tiempo. Freddy. Doctora, buenas noches. Bueno, mi nombre es Vilma y estoy con su nombre de mi esposo. Mira, yo tengo mi niño de 3 años que tiene presunción de autismo, aún no tengo un diagnóstico exacto, pero con la alimentación tengo un problema. Él hasta los 2 años me consumía muy bien, pero ahora se ha vuelto bien selectivo, no quiere comer casi nada, entonces yo tengo que darle panqueques con avena, plátano, bellaco, hay veces le echo espinaca, leche y huevo. No sé si la combinación está bien o está mal. Yo quisiera que me ayuden en eso y yo en las frutas solamente me come el plátano. Lo único que me acepta es el plátano. Y en el jugo sí, lo mezclo cualquier fruta, pero lo toma. Pero el problema también tiene el estómago. Ahorita está con el estómago suelto y sí, cualquier comida que come siempre se le suelta el estómago. Ahorita está en tratamiento con Bactrim. Entonces yo quisiera que me ayuden en eso, si está bien o no la combinación que estoy haciendo con el panqueque, porque lo único que come más es el panqueque. Muchas gracias. Bien, como les mencioné, la alimentación tiene que adaptarse a la sintomatología. Si está presentando diarreas, tenemos que restringir fibra, ¿no? La fibra es muy buena, pero en este caso vamos a restringir, no eliminar. Entonces, cuando usted hace los jugos, ¿ok? Si a él en este momento le gusta el plátano, está bien, pero de preferencia por el periodo de diarrea tiene que cocer las frutas. Puede usar pera, durazno, ¿ok? Pero no se las dé cruda porque van a exacerbar la diarrea. En esta época de diarrea, eso no significa que eso es todo el tiempo, ¿ok? Como está con el tratamiento, eso va a pasar. Pero por este periodo no le dé de preferencia cosas crudas hasta que pase no más de 3 días, eso va a pasar. ¿Okay? Y el tema de darle los panqueques es una muy buena forma de incluir varios productos, pero el panqueque le hace de avena o le está haciendo de harina de trigo. Generalmente el gluten está en la harina de trigo, habría que mirar eso, es preferible que no lo consuma, porque ya tendría dos componentes, usted dice que le pone leche y le pone harina de trigo. Disculpe, normalmente hago avena o si no quinoa. Oh, perfecto. Esas dos cosas uso normalmente, pero la leche, yo uso leche de tarro, eso no sé si está bien. Mire, O leche por ahora que está con la diarrea, retire la leche, ¿ok? Y si puede usar bebida de soya, eso va a ser mejor, pero retire la leche. Ya, doctora. Ok, gracias. Muchas gracias. Su micro está cerrado, hermano Raúl. Ahora me tocó. Gracias, hermana. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a dar pase a la última persona que tenemos acá en pantalla que ha levantado la mano
Y luego las otras preguntas que tenemos acá escritas, vamos a alcanzarle, hermana, vamos a alcanzarle para, por favor, tener su respuesta, ¿sí? Su consejo. Perfecto. Todo gusto. Entonces acá tenemos a Catherine. Por favor, Catherine, adelante. Te escuchamos. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos en la sala. Bueno, yo tengo un hijito que tiene, Sí, hola. Se le cortó. Ahí ya. No, no, estaba con... Catherine, hola. ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Buenas noches, como les decía, tengo un hijito que tiene autismo leve, recién diagnosticado. Él al principio, solo ha lactado y ya cuando empecé a querer darle otro tipo de leche, no toleraba ninguna. Yo empecé a consumir la leche en caja, leche light. Entonces un día sí, por casualidad, mi esposo le dio, dijo, habrá que probar y le empezó a gustar. Entonces él quiere constantemente la leche light, pero me han dicho que como no es tan bueno, ¿no? Que él pueda o consuma ese tipo de leche. He querido reemplazarle con soya, pero me han dicho que la leche de soya tiene muchas hormonas. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? ¿O qué otro tipo de leche le puedo dar o estoy dándole bien ese tipo de leche? A ver, si la leche que está consumiendo no le está ocasionando problemas, usted puede continuar, ¿ok? Es cierto que no existe leche envasada que no tenga aditivos, ¿ok? Eso es cierto, pero tampoco es que eso va a determinar empeorar la situación. Si él es lo que más prefiere y lo está tolerando, siga dándole, pero sí incremente frutas, porque la protección de los fitoquímicos tiene una acción para disminuir el efecto de los aditivos. Por eso es importante tener frutas y verduras de la forma natural en la dieta diaria, ¿ok? Entonces, por ahora, dele eso. El asunto de la soya, que tiene muchas hormonas, en realidad no es un tema que va a empeorar la situación, ¿no? Ni siquiera la soya transgénica, ¿no? Que existe la soya transgénica, todo producto importado transgénico, perdón, todo producto importado tiene transgénicos. La única soya que no tiene transgénicos es en nuestro país, esa soya pequeñita que venden en los mercados. Pero usted tendría que hacer su leche. La envasada es con soya transgénica, no hay de otra, ¿ok? Pero el protector siempre, sea para transgénicos, sea para aditivos, el protector siempre va a ser frutas y verduras. Esto es una alternativa que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida hermana. Mire, estoy revisando acá todas las personas que han escrito, muchas de ellas colocando aportes, varias pidiendo literatura que pueda alcanzarnos. Pero hay una a quien no quisiera dejar en el aire su pregunta. Permítame. Dice lo siguiente. Recomiéndeme, por favor, sobre una fórmula alimenticia para un joven paralítico, postrado en cama, que evacúa cada 10 días. Muchas gracias por su gran ayuda. Ok, me gustaría tener más datos porque cuando me habla de fórmula tenemos dos opciones, que su tracto gastrointestinal no está operativo y solo le da fórmula, que es la nutrición enteral, vía sonda, o no sé, me gustaría más datos para darle una recomendación. Pero si está comiendo y además quiere un suplemento para tener el equilibrio, eso es otra cosa. Por favor, dele mi número de teléfono, ¿ok? Y que ella se contacte conmigo, vamos a ayudarle teniendo más información.
Magnífico, magnífico. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, entonces quisiera, Gracias a ustedes por la invitación y sí, mi compromiso está en responder las preguntas que usted me mande. De hecho, cuando gusten, siempre vamos a estar a disposición. Que Dios los bendiga. gracias. Marisa, por Muchas, sí, sí, muchas gracias, hermanita María. También quisiéramos hacerle una consulta, ¿no? Si a usted le gustaría participar en una próxima fecha en un programa que se llama Esperanza para las familias con autismo de la gran familia de Rafa, Perú. Mire, yo expresé al hermano Mauro que no tendría ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es coordinar la agenda para ver cómo están mis compromisos. ¿Ok? Entonces, me ponen las fechas probables y yo les confirmo. Igual está a la disposición, con todo gusto. Muy amable, muchísimas gracias y también muy agradecidas por esta excelente ponencia. Ha sido para qué muy edificante y sobre todo las respuestas para cada pregunta de todos los participantes. No pudimos responder la última, pero como dijo el hermano Raúl, cualquier consulta, pueden mandar mensajes y gracias por esa disponibilidad que usted tiene para poder estar ahí atento y responder a las consultas que todos tenemos. Muchísimas gracias, muchas No, a gracias. ustedes, gracias por la invitación. Buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias, hermana María. También damos las gracias a todos los asistentes por su participación y constante apoyo. Deseamos que los importantes consejos de esta noche sean de bendición para el hogar de cada uno de nosotros, para el hogar de la familia Rafa, Perú. También vamos a hacer ahora una oración e invitamos a nuestra hermana Isabel Mauro, que es la vicedirectora del Ministerio Adventista de las Posibilidades de La Molina. Isabelita. Podemos orar, ¿sí? Querido Dios, Padre eterno, te damos gracias porque nos reuniste en esta noche, en esta sala, querido Dios, para poder escuchar, para poder conocer más acerca de los medios para mejorar a nuestro familiar con TEA o con cualquier otra condición mental. Querido Dios, ayúdanos a ponerlo en práctica y sobre todo ser muy buenos observadores de nuestro familiar, de nuestro ser querido, de nuestro amigo, y poner en práctica lo enseñado en esta noche por la señorita Miranda. Gracias por poner los medios para todos y permítenos estar en nuestros hogares ahora fortalecidos con fe y esperanza. Gracias por todos los cuidados. En el nombre de tu hermano Jesús oramos. Amén. Marisita, solamente déjame una palabrita. ¿Cómo no? Quisiera invitarles, por favor, a que todas sus inquietudes, preguntas, pedidos que deseen hacer respecto a esta ponencia que hemos tenido o a cualquier otra de las ponencias que se tienen, puedan escribirlo en el chat que estamos todos de Red de Familias. Escríbanlo nomás y a la vuelta de unas horas, posiblemente, o de un día, 2 días, de acuerdo a la respuesta que nos dé la ponente de esta oportunidad, vamos a colocarles, vamos a enviarles. Y si hay 2 casos, me parece puntuales, que esto era para poder conversar directamente con la ponente, por favor, háganme recordar sus nombres. Ya son 2 personas. Muchas gracias, Mari. Gracias también. Bueno, ahora quedamos despedidos hasta el próximo 30, en que tendremos como invitado al doctor Iván Espinosa, neuropediatra del Hospital Cayetano Heredia, compartiendo sus conocimientos de las comorbilidades en pacientes con autismo. Bueno, buenas noches, hermanos, amigos, y nos estaremos viendo, Dios mediante, hasta el 30 de este mes.
Muchas gracias. Buenas noches. Si gustan, abran por favor sus... Buenas noches, muchas gracias. Sí, Buenas noches, abran gracias. su pantalla para tomarnos una foto y recordarlos. En 2 fases. ¿Sí? Muchas gracias, Dios los bendiga. Ok, bueno. Gusto en saludarlos. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Marisa. Chao. Chao, nos Buenas vemos. noches. Gracias. Gracias por todo. Buenas noches a todos. Un abrazo a toda la familia. Chao. Digo. Oh, chao. Nos está mirando. Sí, ahí jovencito. Sí, ¿cómo se llama? Ya salió. Ya. La vez pasada también. Sí. Ok, Un chao, abrazo, chao. buenas Nos noches. vemos.